aquí con una novela futurista de ciencia ficción, espero les guste. Sinopsis. Acabo de reencarnar en el antiguo yo y en el antiguo mundo. ¿Qué clase de reencarnación es esta? Y además sin sistema. Bien. Supongo que haré las cosas de manera diferente esta vez. Pero espera, ¿qué son estas dos bombillas blancas dentro de mi cabeza que incluso puedo ver internamente? ¿Ese es el sistema? No. Es mejor de lo que pensaba. Sigue a Rick y accede a dos universos diferentes, uno basado en la magia y otro en la tecnología. Ahora puede teletransportarse a dos universos diferentes cuando lo desee. Saltar de un lado a otro parece divertido. Capítulo 1. Así que este es el final. Llegó más rápido de lo que pensé que sería. A la edad de 29 años. ¿Quién demonios muere a los 29? Lo siento, no estoy tratando de ser un enemigo, pero no pensé que sería una de esas personas tristes que morirían bastante temprano. Pero aquí estamos. En la cama de un instituto de oncología, sufriendo cáncer de vesícula biliar. Los médicos no me dieron mucho tiempo y dijeron que viviría un año como máximo. Mi madre lo tuvo y murió hace un año y ahora lo tengo yo. Supuestamente es hereditario o algo por el estilo. Aunque mis abuelos nunca me dieron esa indicación, uno de mis tíos sí lo hizo. Bueno, en cualquier caso, después de unos meses de constante sufrimiento y tortura, supe el día que sería el último. Me sentí mal por mi padre. Ahora estaría completamente solo. Arik, todo irá bien y cuida de tu padre, había dicho mi madre antes de que se apagaran sus llamas vitales. Yo nunca había visto llorar a mi padre, pero esa noche, cuando volvimos a casa después de realizar los ritos, lo hizo sollozar por primera vez. De una manera desgarradora. Por supuesto, yo ya estaba hecha un desastre. Mis informes llegaron después de que realizamos los ritos y, como era de esperar, no se veían bien para mí. Vimos nuestras opciones y, honestamente, casi no había posibilidad de que me recuperara. Mis padres no eran muy ricos y mi padre había invertido casi todos nuestros ahorros en hacer que mi madre tuviera una vida más cómoda. Muchos podrían pensar que a veces soy una persona sin emociones, pero siempre pensé con lógica y yo mismo estaba preparado para la muerte de mi madre. Mi propia muerte inminente fue lo que me sorprendió mucho e hice prometer a mi padre que no gastaría dinero en mi bienestar. Al principio, mi padre no estaba dispuesto a escucharme, pero de alguna manera logré que me prometiera que no gastaría dinero en mí. En los últimos 2 años, mi padre vendió las tierras en las que cultivaba. La tierra no era grande ni pertenecía a ningún gran rancho. Como nos criamos en una de las pequeñas ciudades de Maharashtra, India, no éramos una especie de agricultores ricos como algunos de los de Estados Unidos u otros países progresistas, pero mi padre era muy inteligente. Con la tierra limitada que tenía, se especializó y se dedicó al cultivo de pitaya e incluso de hongos. A lo largo de los años, nuestros ingresos fueron bastante estables y fácilmente podríamos considerarnos parte de una familia de clase media en la India. Yo, como rebelde que era, decidí estudiar ingeniería como muchos otros en ese momento. Estudió en una de las prestigiosas universidades del estado y de Mumbai, y consiguió un trabajo decente como desarrollador de backend en la propia ciudad. Pero bueno, eso no duró mucho, ya que recibí una llamada del hospital justo antes de que el COVID llegara al mercado. El COVID me ayudó a volver a vivir con mis padres y a reducir mis gastos mientras trabajaba desde casa. Dios me dijo que, si el COVID no daba en el blanco, el cáncer podría acabar contigo. Ahora que estamos a finales de 2023, me pregunté si podría llegar a 2024 y verlo. ¿Adivina qué? No pude. Morí el 22 de diciembre de 2023. Fue doloroso, para ser sincero, pero en cierto modo también fue un alivio para mí. Tal vez mi padre consiga algo de paz financiera al final, ya que habíamos estado endeudados. Solo espero que tenga el poder y la fuerza para vivir una vida saludable. Pero no estás aquí para escuchar esta aburrida y triste muerte mía. Estás aquí para ver algo de acción, drama, fantasía y sí, también ciencia ficción. Así que déjame disfrutar del viaje que me espera en cualquier momento. Arik, despierta. Son las 6 de la mañana. Tienes que bañarte e ir a la escuela. Despierta. De repente, escuchó un ruido fuerte que golpeó sus oídos. Parecía como si alguien le estuviera golpeando la cabeza. Arik, despierta, o llegarás tarde. Volvió a oír el mismo ruido de una mujer que le resultaba familiar. Arik tenía los ojos cerrados y le costó mucho abrirlos.
No podía entender qué estaba pasando, ya que el dolor de cabeza no le permitía ni moverse un poco, pero en un instante, el dolor de cabeza intenso y aplastante desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Fue como si el dolor de cabeza nunca hubiera estado allí. Arik, no voy a decir lo mismo otra vez. Arik, que todo este tiempo había estado durmiendo, se despertó sobresaltado. Bien. Ahora ve y lávate, dijo la mujer. Arik tenía los ojos bien abiertos. No podía creer lo que estaba viendo. Su propia madre, una versión bastante joven de ella, lo miraba con fastidio. Arik quería ir a abrazar a su madre, pero se detuvo porque todo volvía a él a una velocidad demencial. Los alrededores, su antigua habitación con la vieja cama, su viejo y enorme espejo que luego fue reemplazado porque un día decidió caerse y romperse, el viejo color del techo. Todo parecía nostálgico. Esto debe ser un sueño, pensó Arik. ¿Qué estás haciendo? Ve a lavarte. Tu autobús llegará pronto y lo perderás. La madre de Arik, Agni, volvió a hablar en voz alta, dispuesta a darle una paliza si su hijo no se levantaba y salía corriendo. Arik, ahora más confundido, de alguna manera supo que tendría que moverse. La función de piloto automático se apoderó de su cuerpo y lo arrastró hasta la ducha y el baño. Pronto comenzó a cepillarse los dientes y vio su rostro en el espejo y fue allí donde se vio a sí mismo por primera vez y todo vino corriendo hacia él. Había regresado al pasado. Había reencarnado. Capítulo 2. Mientras se cepillaba los dientes, todo le vino a la mente de golpe. Los recuerdos de Arik se superpusieron y pronto se dio cuenta de qué año era. 2007. Estaba en 8º grado. Los sistemas escolares indios son un poco diferentes. El 8º grado, para la mayoría, es alrededor de los 13 o 14 años. El 10º grado es el último año en el que un estudiante tiene que estudiar todas las materias generales. Después del 10º grado vienen los grados 11 y 12, también conocidos como +2, donde un estudiante tiene que elegir una rama: ciencias, artes o economía. Después del 12 grado viene la universidad, que es casi igual que otras universidades del mundo. Se había reencarnado en su yo más joven. Pasarían al menos 6 o 7 años antes de que todo saliera mal, pero hasta entonces, tendría tiempo. Tranquilízate. No solo tienes tiempo, sino que también necesitas entender la razón por la que reencarnaste. Debe haber una explicación. Tiene que haber algo, pensó Arik. Sin esos pensamientos caóticos, fue a ducharse y prepararse para el día. Cuando salió de la ducha, el desayuno ya estaba listo para que lo comiera antes de salir. Arik tenía lágrimas en los ojos al ver la comida casera y al ver a su madre tan alegre y llena de energía nuevamente. No pudo evitar ir y abrazarla. ¿Qué te pasa?, preguntó Agni, sorprendida por el abrazo de su hijo. Percibió una mezcla de tristeza y felicidad en él. Por alguna razón, Agni sintió que su hijo estaba muy diferente ese día. Normalmente, si lo regañaba como otros días, se enojaría y haría un berrinche, pero hoy estaba excepcionalmente silencioso y no había hablado hasta ahora. Nada, me alegro de volver a ver la comida que cocinaste tan temprano por la mañana. Gracias, dijo Arik con una amplia sonrisa. ¿Te pasa algo hoy?, preguntó Agni tocándose la frente para comprobar si tenía fiebre o alguna otra dolencia. No, mamá, estoy bien. Todo está bien. Solo gracias, respondió Arik mientras se sentaba a la mesa para comer. El motivo de su reencarnación podía esperar. Por ahora, necesitaba disfrutar de su tiempo. Eran esos momentos los que se había perdido a lo largo de los años, así que quería atesorarlos. Su madre había preparado un desayuno estupendo, así que estaba muy contento. Mientras comía, vio a su padre entrar en casa. Su padre había ido temprano por la mañana a revisar y regar los productos de la granja. Esta temporada, su padre estaba cultivando setas, así que estaba vigilando todo de cerca. Ver a su padre joven de nuevo casi le hizo llorar. Quería dejar la comida y abrazar a su padre, pero se contuvo. Había estado actuando de forma extraña desde la mañana, necesitaba controlarse. Su padre asintió con la cabeza al ver a su hijo comer mientras él también se duchaba. Las duchas matinales eran una verdadera tendencia en su casa. Después de comer y asearse, se preparó para ir a la escuela y se puso el uniforme. En menos de un minuto estuvo listo y fue a la parada del autobús para esperar el autobús escolar. La ciudad era pequeña, por lo que las carreteras no eran lo suficientemente anchas y no había transporte público como en las grandes ciudades.
Pasarían años hasta que aparecieran pequeños automóviles, también conocidos como tuk-tuks para quienes los conocen, que se utilizaran como una especie de transporte público local compartido. Las carreteras no parecían estar en muy buenas condiciones. Poco a poco, Arik se dio cuenta de que pasaría algún tiempo antes de que pudiera conseguir un teléfono inteligente. Maldita sea, ya extraño mi teléfono. Dios. Esta reencarnación va a ser una tortura, pensó Arik mientras seguía esperando y mirando a su alrededor. Sus pensamientos estaban desordenados mientras comenzaba a hacer un plan concreto de lo que tenía que hacer. Aunque se quejaba y refunfuñaba un poco por el teléfono inteligente, sabía que pronto conseguiría uno. Bocinazo. Llegó un autobús, que dejó una nube de polvo detrás. Arik reconoció el rostro del mismo viejo conductor que había visto en años anteriores. Después de subir al autobús, recordó su asiento habitual, que estaba al lado de su entonces amigo, Isan. Se refirió a Isan como un amigo de entonces porque habían elegido diferentes caminos después del 10º grado. Intentaron mantenerse en contacto, pero después de 2 años de estudiar en diferentes clases en la misma escuela y luego asistir a diferentes universidades, sus vidas tomaron caminos diferentes. Lo que entristeció a Arik fue que Isan salió con la chica que a Arik le había gustado y con la que incluso había salido brevemente cuando estaba en 11 grado. Iban a la misma escuela y la chica pertenecía a su clase. Arik le había contado sobre ella a Isan y este lo había alentado a que la conquistara. Lamentablemente, no funcionó, ya que ella estaba involucrada emocionalmente con otra persona. Arik estaba bastante molesto por eso y había hablado con Isan al respecto. Irónicamente, Isan lo traicionó más tarde. Fue entonces cuando Arik se dio cuenta de que Isan no era un verdadero amigo y se obligó a seguir adelante. Todo esto sucedió en los últimos meses de la clase 12, y aunque Isan intentó mantenerse en contacto cuando Arik se mudó a Mumbai, Arik no respondió tan bien. Afortunadamente, Isan no insistió y dejó a Arik en paz. Ahora estaba de vuelta en su vida. Oye, ¿trajiste un buen almuerzo hoy? Traje papas fritas. Mamá me dio suficiente dinero para comprar algunas, dijo Isan inocentemente, genuinamente feliz por sus papas fritas. Oh, mi mamá acaba de enviar unos frijoles para masticar, respondió Arik secamente. Isan estaba decepcionado, ya que Arik era conocido en la clase por traer los mejores almuerzos, e Isan estaba ansioso por compartir sus papas fritas y comer una buena porción del almuerzo de Arik. Isan no le dio demasiada importancia y empezó a hablar del episodio de Pokémon que había visto el día anterior. Arik asintió, escuchando la charla de Isan. Aunque escuchaba, también se esforzaba por discernir si algo andaba mal en el mundo. Capítulo 3. Afortunadamente, todo estaba bien y pronto llegaron a la escuela. Ver el antiguo terreno y el edificio después de tanto tiempo le trajo nostalgia. Pero también malos recuerdos. Uno podría pensar que Arik tuvo algún tipo de mala infancia, pero no fue así. De hecho, fue todo lo contrario. Él era el villano de la historia. No era una especie de matón, pero definitivamente era un imbécil. Se burlaba de la gente con sus supuestos amigos de entonces. Más adelante en su vida, cuando miró hacia atrás, se sintió avergonzado por lo que hizo y demasiado avergonzado como para mencionarlo o pedir disculpas a aquellos a quienes se burlaba y de quienes se burlaba. Ahora que había vuelto y era un futuro introvertido, sería el mismo de antes y se alejaría de la gente. Era una mente madura en el cuerpo de un niño, bueno, técnicamente no era un niño, pero Arik seguro que lo creía, así que más le valía ser maduro al respecto. Cuando Arik llegó a la clase, Isan siguió hablando de la comida y los Pokémon. Lo único que pudo pensar Arik fue: cállate, amigo. Después de que Arik se sentó a su mesa, Isan se sentó cerca de él y continuó con su charlatanería, que ahora había pasado a otros temas, y a Arik casi le da un dolor de cabeza. Había olvidado lo increíblemente charlatán y molesto que era él mismo. Afortunadamente, después de un rato sonó la campana y el profesor vino a darles clase. Había pasado tanto tiempo que casi había olvidado los nombres de los profesores. La clase empezó y, como era una clase de matemáticas, Arik ni siquiera se molestó en escuchar lo que decía el profesor. Era demasiado fácil para él. Ahora que tenía algo de paz, miró a su alrededor para ver si había algún cambio con respecto a lo que recordaba, pero no notó nada que no fuera parte de sus viejos recuerdos. Después de observar a la gente a su alrededor, se dio por vencido y decidió simplemente disfrutar de su tiempo y trazar su plan para el futuro.
El COVID golpeó la bolsa, el mundo. Con su conocimiento del futuro, podría invertir fácilmente una pequeña cantidad de dinero en empresas que prosperarían en el futuro. Lo único que tendría que hacer era convencer a sus padres para que invirtieran, ya que no podía ganar dinero por sí solo. Su edad en la India no le permitiría trabajar legalmente, ya que había una ley que prohibía que los niños menores de 18 años trabajaran, ya que se consideraba trabajo infantil. Las clases continuaron y hasta se fue a descansar con sus otros amigos. Arik estuvo en silencio la mayor parte del tiempo y solo escuchó a los amigos que lo rodeaban mientras pensaba constantemente en el futuro. Muy bien, chicos y chicas. Sus vacaciones de verano de un mes comienzan ahora. Hagan sus tareas. La palabra deberes provocó un triste murmullo en toda la clase, pero dibujó una sonrisa en el rostro de Arik. No le importaban los deberes. Incluso si no los completaba, no le pasaría nada. En este mes de tiempo libre, fácilmente trazaría su plan para el futuro y actuaría en consecuencia. Cada profesor de cada asignatura siguió dándoles tareas, pero eso nunca le molestó a Arik. Solo la asignatura de ciencias sociales le causó una sensación un poco incómoda, pero al final estuvo bien y se alegró de que finalmente terminara la escuela. Pronto volvió a su casa y se alegró de estar con su madre y su padre otra vez. Era una calurosa tarde de verano a finales de junio, por lo que su padre estaba en casa en lugar de estar en la granja. Después de regresar y limpiarse, comenzó a quedarse con su madre en la cocina para ayudarla a hablar con ella. Su madre sintió que su hijo estaba actuando muy extraño hoy, pero en el fondo, estaba contenta de que su hijo estuviera pasando tiempo con ella en lugar de ver dibujos animados en la televisión. ¿Estás haciendo paneer palak? Sí. Gracias. Pero no uses demasiado jengibre. Lo odio. Siempre odias el jengibre. Sin jengibre, la comida tendrá muy mal sabor. Arik y su madre hablaron largo y tendido sobre la comida y, aunque parecía una broma, no lo era. Era solo una forma de que Arik hiciera que su madre, que era casi siempre callada, le hablara porque quería oírla hablar y trabajar con normalidad. Al ver a su madre, Arik supo que tendría que salvarla antes de que el cáncer los atacara a ambos. Y para eso, tuvieron que cambiar toda la dieta, el entorno y muchas otras cosas. Cuando él y su madre estaban enfermos, había oído que algunos países europeos serían más adecuados para su madre, ya que el médico dijo que el entorno actual no ayudaba. El médico incluso dijo que en Suiza, después de pagar una gran cantidad de dinero, uno podría conseguir una cura para el cáncer porque la investigación allí daría prioridad a un solo paciente y encontraría la cura exacta después de un largo proceso de ensayo y error, pero no lo suficiente como para dejar que el paciente muriera. Básicamente, se trataba de un tratamiento médico avanzado que les permitiría a ella y a Arik superar el cáncer y vivir una vida normal. Pero vivir en Suiza e incluso pagar el tratamiento no sería posible, sino que él necesitaba encontrar una manera de curarse a sí mismo y a su madre lo más rápido posible, y ese era su principal objetivo en ese momento. El resto de la tarde y la noche fueron pura alegría para Arik. En su vida anterior había soñado con una vida como esta, pero ahora por fin la había conseguido. Ahora solo faltaba conseguir el dinero suficiente para vivir su vida y también salvar a toda su familia del desmoronamiento. Después de una suntuosa cena, volvió a su antigua cama. Normalmente, a su edad, debería haberse dormido bastante temprano, pero su ansiedad era tan grande que no podía dormir en ese momento, y estaba pensando en cosas al azar cuando se dio cuenta de que algo no iba bien con él. Capítulo 4. El ser humano tiene conciencia, o al menos eso es lo que tendemos a creer, y por supuesto, se podría debatir si el ser humano la tiene o no. El cuerpo humano actúa la mayor parte del tiempo como piloto automático, y el cerebro se encarga de todo el cuerpo, asegurándose de que una persona no haga nada que pueda ponerlo en peligro. Ahora bien, esto es lo que Arik, o tal vez todos los demás seres humanos, podrían hacer. Pedirle a su cerebro que se concentre en distintas partes del cuerpo. Puede que suene raro, pero déjame explicarlo. Por ejemplo, tienes una picazón en la mano. La picazón no es tan molesta como para que te rasques, pero sigue estando ahí. Si estás ocupado con otro trabajo, ni siquiera te darías cuenta, pero una vez que le pidas a tu cerebro que se concentre en esa parte, te informará de la picazón y, por lo tanto, te incitará a rascarte. Y aquí llegó el momento decisivo para Arik. Utilizó su cerebro al azar para examinar todo su cuerpo y, de repente, junto con todo el cuerpo, vio que de alguna manera podía ver dos pequeñas bombillas de luz dentro de su cuerpo. Esto lo asustó.
Arik, que estaba acostado, se sentó de golpe. Revisó todo su cuerpo una y otra vez, y al final, todavía pudo ver las dos bombillas de luz. Estos dos orbes de luz blancos flotaban alejándose uno del otro. No se movían ni giraban uno alrededor del otro. Eran solo pequeños orbes flotantes, y Arik podía decir que estaba dentro de su conciencia porque podía mover la perspectiva fácilmente y también porque su cerebro le estaba diciendo que estaba dentro de su cuerpo por alguna razón. Tomó un respiro profundo. Estos dos orbes de luz le fascinaban tanto que quería acercar la perspectiva y tocarlos. Parecía que estos orbes de luz lo llamaban. Era una sensación indescriptible, pero podía decir que estos orbes eran algo especial. Se acercó a un orbe y, tras reunir el coraje necesario, lo tocó. Lo que sucedió a continuación lo dejó atónito. En un momento estaba en su habitación con poca luz y, al siguiente, estaba de pie en un camino abierto bordeado de árboles imponentes y praderas extensas. La transición fue desconcertante y lo dejó momentáneamente aturdido mientras luchaba por comprender su nuevo entorno. Lo primero que le llamó la atención fue la ausencia de luz artificial. El tenue resplandor de su habitación había sido reemplazado por el sol en lo alto. Miró hacia arriba para ver la luz del sol y asegurarse de que lo que veía era correcto, pero luego se llevó otro susto cuando sus ojos se posaron no en uno, sino en dos soles. ¡Mierda! ¿Qué carajo es este lugar? Ese orbe me teletransportó a un plano completamente diferente. Espera, aquí hay oxígeno, lo que significa que probablemente habrá humanos aquí. Joder, realmente estoy en un planeta diferente. ¿Cómo regreso? Arik tuvo esos pensamientos cuando volvió a su conciencia y pudo ver los mismos dos orbes. El color de uno había cambiado a amarillo y el otro todavía estaba blanco. Rápidamente tocó el orbe amarillo y, como por arte de magia, regresó a su hogar. Se alegró de volver a ver su antiguo lugar. La pequeña habitación le brindaba una comodidad como ninguna otra. Cálmate. Se miró de nuevo y vio los dos orbes. El amarillo se había vuelto blanco de nuevo. Esto indicaba que podía tocarlo de nuevo y la curiosidad pudo más que él. Tocó el orbe blanco anterior de nuevo y, como resultado, se teletransportó de nuevo. A diferencia de la última vez, esta vez estaba listo para ello. Estaba de nuevo en el mismo lugar. Aquí hay caminos, lo que significa que hay humanos aquí. Seguro. El camino que pisaba parecía sólido y antiguo, desgastado por el paso de innumerables viajeros a lo largo de los años. Se extendía ante él y desaparecía en las profundidades del bosque. El aire zumbaba con el coro de diferentes criaturas, cuyos llamados resonaban en la noche con una melodía sobrenatural. Después de asegurarse de que era la realidad, regresó a su casa. Después de un minuto de calmarse, miró nuevamente la conciencia y miró el otro orbe. Si este orbe me lleva a un planeta diferente, el otro orbe me lleva a un lugar diferente o es este un nuevo tipo de habilidad. Arik pensó y lo tocó mientras se preparaba para otro teletransporte. Esperaba encontrar otro tipo de lugar como el anterior, pero lo que vio a continuación lo dejó más atónito que lo anterior. Los sentidos de Arik se tambalearon cuando parpadeó y se encontró de pie en la cuneta de una carretera, otra vez, pero diferente a todo lo que había visto antes. Lo recibió una escena de actividad bulliciosa y maravillas futuristas. En la distancia se alzaban imponentes rascacielos, cuyas superficies elegantes brillaban bajo la luz de múltiples lunas, mientras que los autos levitantes pasaban a toda velocidad con un suave zumbido. Los ojos de Arik se abrieron de par en par con asombro al ver eso. Seres extraños movían por las calles, sus formas variaban desde lo vagamente humanoide hasta lo completamente alienígena, cada uno adornado con prendas de intrincados patrones y accesorios exóticos. Sobre él, el cielo era un lienzo de maravillas, adornado con los elegantes arcos de vehículos voladores y el distante destello de enormes naves espaciales que descendían de los cielos. Era una vista que trascendía todo lo que Arik había imaginado. A pesar del impacto inicial de su repentina llegada a este mundo extraño, Arik no pudo evitar sentir una sensación de euforía que lo invadía. Pero antes de poder pensar más en las posibilidades, sintió que su conciencia se desvanecía y que el mundo a su alrededor daba vueltas. ¿He abusado de mis nuevos poderes? Este fue el último pensamiento de Arik antes de poder hacer algo. Incluso intentó tocar el orbe amarillo antes de sentir que su cuerpo cedía, pero ya era demasiado tarde. Capítulo 5. A medida que Arik recuperaba gradualmente la conciencia, el olor estéril del antiséptico asaltó sus sentidos y el suave zumbido de la maquinaria llenó el aire a su alrededor.
Lentamente, parpadeó y abrió los ojos para encontrarse acostado en una elegante y futurista cama de hospital, rodeado de equipo médico avanzado e iluminado por el suave resplandor de la luz ambiental. A su lado, una enfermera alienígena humanoide se movía con agilidad, sus gráciles movimientos guiados por una eficiencia practicada. Se giró hacia él cuando notó que se despertaba, sus ojos grandes y luminosos, llenos de una mezcla de preocupación y curiosidad. Arik pensó que la alienígena era una mujer porque los rasgos humanoides eran de una mujer. Además del doctor, había varios drones voladores de diferentes formas y tamaños. Aunque estaba en una habitación privada, podía ver a esos androides barra drones barra robots volando por todos lados. Se veían brillantes e impecables. Casi saltó. XXX, dijo el extraterrestre. ¿Durante cuánto tiempo perdí el conocimiento? Preguntó Arik. XX, dijo el extraterrestre. Lo siento, no puedo entenderte, dijo Arik. El alienígena se sintió un poco molesto y se fue. Arik no sabía por qué perdió el conocimiento y casi quiso salir corriendo después de ver que su orbe todavía estaba allí dentro de su conciencia, pero también sabía que si lo hacía, tal vez nunca podría volver aquí nuevamente porque podrían revisarlo. La enfermera alienígena regresó con una bandeja en la mano. Tomó un metal plano muy pequeño. Lo tomó con la punta de su dedo y luego lo colocó debajo de la oreja de Arik. Arik quería evitarlo, pero pensando que era un hospital, dejó que lo tocara. El metal frío se sintió un poco caliente después de un segundo más o menos. ¿Ahora puedes entender? Dijo el extraterrestre y esta vez Arik pudo entender fácilmente. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Acabas de salir de una cueva o algo así? Tu cuerpo no tiene ninguna mejora genética para ser humano, no tiene inmunidad contra las diversas enfermedades que existen, no está registrado en ningún registro de especies. Incluso el ADN que tienes no coincide con el de nadie en la base de datos que tenemos. ¿Qué demonios eres? Preguntó la doctora, bastante animada y molesta por la aparente falta de comprensión de su paciente. Arik se quedó sin palabras al oír eso. ¿Esta persona hizo una verificación de antecedentes o algo así? Por supuesto, no tenía antecedentes. Y la Tierra ni siquiera había sido descubierta aún por quien fuera el rey o el líder del planeta o de varios planetas. Lo siento, doctor, me cuidaré solo, dijo Arik, sintiendo un poco de miedo de que le pidieran que pagara porque no tenía un centavo de la moneda que usaban estas personas. No, no lo entiendes. Los virus y las bacterias que encontramos en tu cuerpo nunca se habían visto antes. Los he analizado en la base de datos y estas pequeñas criaturas microscópicas no deberían existir en ningún lado, así que realmente quiero saber de dónde vienes. Arik no sabía qué debía decirle, pero podía ver que este médico extraterrestre realmente estaba esperando la respuesta. En realidad, ¿sabes qué? No respondas eso. Había estado buscando un tema sobre el cual publicar mi artículo de investigación. Ahora que tengo las muestras de virus y bacterias, puedo cultivarlas, hacerlas crecer y estamparles mi nombre. Los médicos de todo el universo pronto sabrán de mí. Niño, firma mi documento de interespecie y nunca volveré a hablar de ti, dijo la doctora, con los ojos brillantes de emoción. ¿Qué? Arik se quedó estupefacto y no supo qué decir. ¿De qué estaba hablando ese doctor loco? Creo que el doctor Fitch debería darle algo de espacio a este joven, se escuchó una voz desde la puerta abierta. Arik giró la cabeza y vio a un joven humanoide y a otro un poco mayor parados allí. El doctor Fitch se dio la vuelta y los miró. No intentes engañarme. Estoy bastante seguro de que lo encontraste en algún lugar de la carretera. Es un milagro que lo hayas encontrado y traído aquí. Solo quiero ser famoso. Chico, firma los documentos y podrás irte. El traductor universal será el precio por tu firma. ¿No te parece muy barato? El traductor universal no cuesta ni 10 créditos en casi todas las monedas. Dale algo al joven humano. No tiene registro en su propia especie, lo que significa que es un miembro de la realeza o un niño que ha sido traficado desde un planeta humano desconocido que nunca ha visto la luz, dijo el alienígena humanoide mayor. ¿Trata de personas? Estamos en la frontera de Sora y Ballin. No se atreverían a poner un pie en este lugar si no quieren que las bandas locales los maten. Además, ningún traficante es tan estúpido como para no dejar que un humano pase por el proceso, dijo Doc. Fitz. Arik quería decir algo, pero sabía que no le correspondía. Pero eso no te permite actuar como quieras y ser tacaño.
Dale al chico una compensación adecuada y despídelo. No tiene una mejora genética y, por lo que parece, la necesita desesperadamente, dijo el anciano. Bien, pero no tiene ningún registro. ¿Cómo lo compensaré? La doctora Fitch se inquietó por el tema del dinero, pero por alguna razón, Arik se dio cuenta de que la doctora le tenía un poco de miedo al anciano y siempre miraba al joven adulto de vez en cuando. Era como si estuviera tratando de medir sus emociones. El joven extraterrestre no mostraba ninguna emoción en su rostro y solo la miraba. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 6. Pagaré ahora mismo sus gastos de inscripción y podrás enviarlo a su cuenta, dijo el anciano. La doctora Fitch resopló por lo bajo. No parecía muy contenta con ello. Hizo clic en su reloj que proyectaba una pantalla holográfica. Arik pudo discernir que estaba accediendo a Internet o como fuera que se llamara en ese lugar. Hizo clic en algunos botones en la pantalla holográfica y, después de un proceso de 1 minuto, giró la pantalla para mirar a Arik. Quédate quieto. No quieres que la foto de tu matrícula salga mal, ¿verdad? Dijo el doctor Fitch. Espera, todavía no he consentido nada. Arik no pudo evitar protestar. Niño, necesitas este registro. Sin él, no puedes viajar a ninguna frontera de civilización. No sé de dónde saliste, pero necesitas esto aquí. Si eres de la realeza, entonces es un asunto diferente. Espera, ¿eres de la realeza? ¿Realeza? No. Arik no sabía qué significaba realeza en ese caso, pero seguro que no iba a pretender ser un líder de humanos. Eso sería suicida. Entonces hazlo. No te preocupes, no me importa mucho de dónde vienes, y ni siquiera el doctor Fitz podrá ir a buscarte una vez que te registres. Es por tu propia seguridad, dijo el anciano. Arik lo miró y de alguna manera sintió que ese hombre estaba diciendo la verdad. Tal vez no fuera un experto en averiguar si una persona decía la verdad o no después de unos minutos de conocerla, pero podía decir que ese hombre no tenía malas intenciones. Oye, ¿crees que lo voy a secuestrar o algo así? Toc. Fitz parecía bastante ofendido y protestó. ¿Por fama y fortuna? Definitivamente. El anciano habló directamente frente a ella, haciendo que Doc Fitch se sintiera avergonzada, pero ella no intentó refutar. Arik se giró con decisión y miró su reloj para que le tomaran la fotografía. ¿Cómo te llamas? Arik Mas. Y con solo el nombre, el registro parecía estar hecho. Arik esperaba la fecha de nacimiento o los nombres de sus padres, pero no hacía falta nada, al parecer. En menos de un minuto, el doctor Fitz, en el holográfico, le mostró su registro. Número de cuenta. 42, 13, 19, 06, 26, 00, 07, 01. Nombre. Arik More. Especie. Humano, masculino. Edad, 10, 01 unidades de tiempo. Padres tutor. No especificado. Saldo. 0. Ya está, ya ha terminado con el registro, dijo la doctora Fitz, mientras refunfuñaba un poco. Ahora, tráiganos el acuerdo de confidencialidad y nosotros también lo firmaremos. No tiene que pagarnos, solo pague a este chico, dijo el anciano, mirando al joven adulto que estaba a un lado. Asintió con la cabeza. El molesto doctor pareció animarse después de oírlo e inmediatamente abrió otra página en el reloj holográfico. Ella escribió algunas palabras e incluso se grabó a sí misma diciendo que estaba pidiendo el cierre de UNDA y también el hecho de que los cofirmantes no pueden hablar sobre su investigación en ningún lugar del universo, o de lo contrario la civilización correspondiente tendría el derecho de arrestarlos y ponerlos en la cárcel. Sorprendentemente, Arik no tuvo que firmar en ningún lado, y ella solo le tomó una huella dactilar y un escáner de retina, mientras que estos dos extraterrestres tuvieron que tomarse una fotografía de la palma derecha. Tal vez ese era su marcador de identificación. La doctora Fitz terminó con el acuerdo de confidencialidad y de inmediato presionó algunos botones más. Esto continuó durante un minuto antes de que ella le mostrara su perfil nuevamente. Número de cuenta. 42, 13, 19, 06, 26, 00, 07, 01. Nombre. Arik More. Especie. Humano, masculino. Edad, 10, 01 unidades de tiempo. Padres tutor. No especificado. Saldo. 15.000, Sora. Listo, le envié 15.000 créditos Sora. Y ni siquiera estoy cobrando por la traducción universal. Ahora, váyase. Tengo otros pacientes que atender, dijo el doctor Fitz. Arik ya no quería seguir antagonizándola.
Ya había visto su ropa tirada en la silla lateral. Fue al baño adjunto para cambiarse y ponerse su atuendo habitual y salió. Los otros dos extraterrestres parecían estar esperándolo afuera. A estas alturas, estaba seguro de que cuando cayó inconsciente, estos dos lo habían salvado, por lo que necesitaba estar agradecido con ellos. Gracias por salvar mi vida. No lo menciones. Pasábamos por aquí y te vimos tirado en el suelo. Mi nombre es Komin Ballin y este es mi mentor y guardaespaldas, Diorin Knut. Es un placer conocerte oficialmente, dijo Komin. Hola, soy Arik More. Un placer conocerte también. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Arik no pudo evitar preguntar porque necesitaba volver a casa y si llegaba más de 6 horas tarde, estaría en serios problemas. Pero también le sorprendió que este joven tuviera un mentor y un guardaespaldas, lo que significaba que estas personas pertenecían a un alto nivel de la sociedad. Arik necesitaba tener cuidado. Oh, te vimos caer, así que estuviste en tratamiento durante 1 hora más o menos. No debería haber llevado mucho tiempo, pero tu cuerpo no tenía potenciadores para combatir las enfermedades que había allí afuera, y esa fue la razón por la que tomó tiempo. Gracias de nuevo por salvarme la vida, dijo Arik. Había sido un idiota. Había olvidado por completo que cuando alguien pisa suelo extraño, necesita varias protecciones. Acababa de salir desnudo a 2 civilizaciones completamente extrañas. No hables de eso. Ahora tu cuerpo está preparado para enfrentar todas las enfermedades que existen y puede moverse libremente. Mientras estabas inconsciente, el médico también dijo que tenías algunas células malas que podrían convertirse en cáncer. Una enfermedad que no debería existir, y yo solo conocía de ellas en algunos libros antiguos. Estoy realmente intrigado, dijo Komin. Espera, dijo que curaba el cáncer. Los ojos de Arik se abrieron de par en par cuando preguntó eso. La principal preocupación que había tenido todo este tiempo había sido atendida sin que él lo supiera. Capítulo 7. Komin parecía sorprendido de que Arik hiciera esa pregunta y lo miró de forma extraña. Su expresión lo decía todo e hizo que Arik se diera cuenta de que estaba en un lugar donde la industria médica había evolucionado de una manera nunca antes imaginada. Había diferentes extraterrestres aquí, pero la industria médica aún podía curarlo y ponerlo en condiciones de ponerse de pie en casi nada de tiempo. Arik parecía avergonzado, pero Komin no parecía insistir más en el problema del cáncer, ya que podía ver que el tema del cáncer parecía despertar algunas emociones en este joven. Hablaron mientras caminaban hacia la salida. Arik quería preguntar qué era ese lugar y muchas otras cosas más, pero se abstuvo de hacerlo, no porque le avergonzaría, sino porque al hacerlo podría revelar algunos secretos de sí mismo. No quería relacionarse con nadie hasta que tuviera una comprensión general de la situación. Después de salir por la salida, Arik pudo ver la ciudad por primera vez. La última vez solo pudo hacerlo desde lejos, ya que se encontraba en los suburbios más alejados de la ciudad, pero estaba seguro de que esta vez estaba casi en el corazón de la ciudad. Al salir del hospital, Arik se encontró con una vista impresionante de la ciudad que se extendía ante él. El paisaje urbano se extendía hasta donde alcanzaba la vista, una combinación hipnótica de imponentes rascacielos y relucientes torres que se elevaban hacia el cielo. Edificios de todas las formas y tamaños se elevaban hacia el cielo, con sus elegantes superficies brillando bajo los múltiples tonos de luz artificial. Las calles de abajo bullían de actividad, atestadas de seres de incontables formas y colores. Los vehículos suspendidos en el aire se desplazaban velozmente, dejando a su paso rastros de luz brillante. ¿Acaso eso era antigravedad? A Arik le sorprendió incluso ver parques y zonas verdes que salpicaban el paisaje, su exuberante follaje lleno de verde y de todos los colores que uno pueda imaginar. Estaba realmente asombrado con lo que estaba viendo y también lo emocionó. Arik, espero que no te importe que te llame Arik, dijo Diorin, el mayordomo / guardaespaldas. No, no, soy más joven que tú y hasta me salvaste la vida. Puedes llamarme por cualquier nombre, dijo Arik. Diorin le sonrió. Nos iremos porque tenemos trabajo que hacer. Veo que no tienes un comunicador en la mano. Puedes ir a cualquier tienda de electrónica y comprar un comunicador, e incluso los mejores no te costarán más de 1000 créditos hora, dijo Diorin. Sí, entiendo, gracias de nuevo por salvarme, dijo Arik. Mientras tanto, Komin se acercó con una pequeña tarjeta y se la entregó. La tarjeta estaba hecha de papel duro o algo por el estilo, al menos. En él estaba escrito: Comunidad Ballin. Agencia de Seguros Mort Ballin.
Avenida Nébula 301, Barrio de las Alturas, Refugio Estelar. Número de comunicador: 78, 78, 55, 48, 65 y 9. Gracias, dijo Arik. Era su tarjeta de presentación y le sorprendió que en esta época la gente todavía usara tarjetas de presentación, pero se alegró de haber recibido una porque de ninguna manera podría recordar un número tan largo. En realidad, las tarjetas de visita se usaban como decoración para las personas que llevaban una vida muy lujosa. Cuanto más dinero y poder tenías, más te permitías hacer cosas que te daban algún tipo de estatus entre tus pares. Es como la escena de American Psycho. Todo ese rollo de tarjetas no significaba nada en el mundo real, pero para las personas ricas eso les daba algún tipo de satisfacción. Arik no sabía nada de este hecho, ni le importaba que Comín viniera de una familia rica. Tomó la tarjeta y la guardó en el bolsillo. Pronto un coche que volaba sobrevolando se deslizó y se detuvo cerca de ellos. Desde las ventanas ligeramente tintadas, Arik pudo ver fácilmente que no había nadie conduciendo el coche y que era automático. A estas alturas, ya no se había adaptado al cambio de escenario y se limitaba a disfrutar de cada momento. Comín y Diorin se despidieron de él y subieron al coche. Con una prisa, el coche pronto se elevó y se fue volando. Necesito volver a casa y ver cuánto tiempo he pasado aquí. No debería ser más de una hora o algo así, pensó Arik y procedió a caminar por las calles y encontrar un lugar seguro para teletransportarse. Hasta ahora no había visto a nadie que pudiera tener algún tipo de habilidad, por lo que Arik no se atrevió a usar su habilidad en el espacio abierto. Pero primero Arik comprendió que necesitaba ese reloj inteligente al que aquí llamaban comunicador, probablemente porque podía usarse para comunicarse como los móviles. La perspectiva de adquirir un comunicador que le permitiera navegar por ese mundo extraño y también enterarse de lo que realmente estaba sucediendo a su alrededor. Aceleró el paso mientras se dirigía hacia la tienda de electrónica más cercana, o al menos eso era lo que parecían decir las letras en el gran cartel holográfico. Al entrar en la elegante y futurista tienda, Marcus fue recibido por una serie de deslumbrantes exhibiciones que mostraban lo último en electrónica interestelar de la que no tenía ni idea. Un simpático extraterrestre de venta se le acercó, sus grandes ojos brillaban con curiosidad mientras señalaba la impresionante variedad de dispositivos. Saludos, viajero. Bienvenido a Icon Electronics. ¿En qué puedo ayudarlo hoy? Busco un comunicador, respondió Arik, intentando disimular su asombro ante el entorno futurista. Algo versátil, con funciones avanzadas. Ah, estás de suerte. Contamos con una amplia selección de comunicadores de las mejores marcas de toda la galaxia. Permíteme mostrarte algunos de nuestros mejores modelos. Este es Galactic Link Pro. Cuenta con un procesador cuántico de 1,2 M. No tiene demoras en la respuesta y la demora es insignificante incluso para una especie que ha pasado por la cuarta mejora. Incluso en un planeta lejano, este puede abrir una página sin demoras ni retrasos. ¿Y qué pasa con el almacenamiento? Arik demostró que lo entendía, pero ya estaba impresionado por el procesador cuántico. Eso ya era suficiente para destrozar su mundo. Las otras palabras le parecían un galimatías total en ese momento. Capítulo 8. El almacenamiento permanente de Galactic Link Pro es de 80 astrobites, el almacenamiento temporal de 20 astrobites puede incluso funcionar sincronizado con el VS. Se basa en la IA 8 impulsada por la IA 89 y, por lo tanto, lo ayudará a detectar las condiciones de su cuerpo y solo atenderá sus necesidades. El comunicador también tiene una duración de batería de 20 unidades de tiempo. Aunque se dice que se puede cargar, para ese momento estoy seguro de que obtendrá un nuevo comunicador, dijeron los alienígenas de ventas al final y se rieron. La noción de IA envió a Arik a una especie de espiral. Esto le hizo reflexionar sobre su problema. Debía ser cauteloso con sus próximos pasos. ¿Puedo conseguir cualquier comunicador que no esté entrelazado con IA? Preguntó Arik. El vendedor se quedó un poco confundido, pero luego pareció entender. Ah, temes por tu privacidad. Puedes estar seguro de que tu privacidad es de suma importancia y que Blue o cualquier otra empresa de electrónica no intentarían invadirla. No después de lo que le pasó a la civilización de la Toria. No, me gustaría tener un comunicador sin ninguna conexión con una IA, insistió Arik esta vez. Aunque el vendedor estaba confundido, respondió. Eso es fácil. Solo tienes que rechazar la solicitud de integración de la IA desde el núcleo central, y así la IA nunca se conectará a tu comunicador. Arik tuvo una epifanía.
Las palabras del vendedor significaban que la IA provenía de un comando central en algún lugar, y por lo tanto definitivamente no se podía confiar en ellos. ¿Cuánto cuesta este? Preguntó Arik. No estaba listo para examinar más modelos y tenía un poco de prisa. Son 1200 créditos Sora y 1100 créditos Ballin, con 10 unidades de tiempo de garantía, dijo el vendedor. Eso es demasiado. ¿Qué tal si te doy 2K créditos Sora por 2? Dijo Arik. ¿2? ¿Por 2K? Está bien, dijo el vendedor. Arik esperaba un montón de regateos o incluso el hecho de que el precio fuera fijo. Pero nada de eso. ¿Lo habían estafado? Pero no podía leer las letras del reverso. Esto había sido un problema aquí porque no podía leer las letras aquí. Era un idioma diferente y solo podía entender las palabras, pero no las letras. Pero como ya le había dado un precio, no podía echarse atrás. Al poco rato el vendedor volvió con 2 cajitas. Le retiraré los créditos con un cartel. Por favor, apruebe la transferencia en 72 horas, dijo el vendedor, al ver que este hombre no llevaba dinero en efectivo ni un comunicador. Después de firmar, Arik tomó los créditos y se fue. Después de mirar a su alrededor, encontró un banco para sentarse a lo largo del amplio sendero. Después de mantener cerca una de las fundas, abrió la otra. Pronto pudo sostener el comunicador. Había visto el iWatch antes, e incluso tenía un reloj inteligente, pero al mirar el comunicador actual, podía decir con orgullo que se veía más genial que esos. El cinturón parecía estar hecho de algún tipo de material que se pudiera estirar. Después de ponérselo, pensó que el cinturón sería incómodo, pero no sucedió nada de eso. Sin demora, hizo clic en el pequeño botón del costado y se encendió de inmediato. Como era de esperar, era holográfico y pudo elegir las opciones que se le presentaban a medida que hacía clic. Afortunadamente, había una opción para inglés. Después de varios clics e incluso de permitir que la IA tomara el control, finalmente lo entendió. Con el nuevo comunicador, también se le proporcionó un audífono muy pequeño y una lente. Podía entender el audífono porque necesitaba hablar y era un poco molesto hablar con la mano, pero una lente. Con la ayuda de las instrucciones del comunicador, se colocó las 2 lentillas que le habían proporcionado. Y cuando se las colocó, comprendió por qué eran necesarias. Todo el mundo a su alrededor cambió de inmediato. Las letras que antes no podía leer, ahora las podía leer con facilidad y perfección. Funcionaba como el traductor de Google Lens, pero sin ningún cambio de orientación. Era súper rápido y cada vez que movía la vista hacia un lugar lejano diferente, podía leerlo. Y no solo eso, la lente también mostraba información sobre las carreteras, los edificios e incluso las naves espaciales lejanas. Era como si estuviera viendo el mundo desde los ojos de un personaje del mundo de los videojuegos. Eso era ridículo. ¡Ay, ¿puedes oírme? Sí, maestro. Estoy feliz de poder servirle, se escuchó una voz femenina de IA desde el audífono. Maestro. No me llames así. Puedes llamarme por mi nombre. Te asignaré el nombre de Apis. Gracias por nombrarme Apis. Si quieres cambiar mi medidor de emociones, puedes decírmelo, dijo Apis. No hace falta. Puedes mantener el mismo nivel de emociones. Ahora, llévame a un hotel barato donde pueda quedarme un día, pero también disfrutar de la privacidad adecuada. De camino, cuéntame todo sobre este lugar, su historia y también el universo. Trátame como alguien que salió de una cueva por primera vez y es capaz de ver el mundo por primera vez. Claro, Arik. Si caminas unos 50 pasos hacia la izquierda, Apis empezó a hablarle al oído sobre el mundo mientras él también seguía sus instrucciones. Cuanto más escuchaba a Arik, más sorprendido estaba. Se suponía que el lugar en el que se encontraba en ese momento era el punto más bajo de las civilizaciones interestelares. Bueno, al menos en un sentido. Estaba en un planeta llamado Echorisia, un planeta que se encontraba en los límites de las civilizaciones Sora y Ballin. Un lugar que no estaba bajo el control de las 2 civilizaciones de la galaxia, la nebulosa de Cronos. Capítulo 9. Arik pronto llegó a un hotel cápsula. Al parecer, en las civilizaciones interestelares había 3 tipos de hoteles. Unos como Airm, los grandes hoteles normales, y los otros eran los hoteles cápsula, conocidos popularmente como potels. Estos potels no eran como los de Japón, donde solo había espacio suficiente para tumbarse y deslizarse por todo el espacio.
Los Pottles estaban hechos para todas las especies, por lo que había suficiente espacio para moverse, ya que en lugar de un espacio pequeño, había justo el espacio suficiente para que cada especie se moviera. Imagínese una habitación minimalista, y eso sería un Pottel. Estos Pottles solo tenían servicio de limpieza y no tenían encargados, ya que no lo necesitaban, y los huéspedes debían seguir las reglas de estos lugares. Apis, tras la confirmación, pagó por 6 horas. Tras recibir la confirmación, Arik acabó dentro de una, y la habitación era exactamente la que había visto en el vídeo holográfico donde mostraban la habitación minimalista. Solo había estado en el hospital antes, pero la habitación era completamente diferente. Tenía todo lo que Arik había imaginado y más. El techo era como un televisor en vivo y uno podía usar su comunicador para cambiar de escenario o canal. Uno podría pensar que en el futuro, todo cambiaría a 3D, pero Apis le dijo que la gente todavía amaba el 2D en lugar de disfrutar del 3D. El 3D se usaba más por conveniencia que por diversión para la mayoría de los propósitos. Había un aire fresco en la habitación, y aunque la temperatura exterior era bastante agradable, Arik podía notar que el aire interior tenía una diferencia que lo hacía relajarse. También había una cámara de realidad virtual junto a la cama tamaño king, que también era ajustable. Aunque la habitación era bastante pequeña, Arik se enamoró de ella. Esta habitación era mejor que la que tenía alquilada en Mumbai y que solía hacerle un agujero en los bolsillos. Y esta habitación solo le costó 20 créditos hora, así que le pareció bastante barata. Después de mirar a su alrededor y pedirle a Apis que comprobara si había vigilancia, se sentó en la cama y suspiró. No había tenido tiempo de entender lo que estaba sucediendo durante todo este tiempo. Ahora que lo había asimilado todo, necesitaba ejecutar su plan. Compró 2 comunicadores por 2 razones. Una era porque necesitaba la ayuda de Apis en uno y el otro debía estar desprovisto de soporte de IA para poder usar el comunicador en su mundo. Abrió el otro comunicador y lo encendió sin la IA. Apis, ¿qué tan grande es la civilización humana aquí? Preguntó Arik, seguro de que había humanos presentes, pues había visto carteles e incluso vislumbró a uno desde lejos. Los humanos son una de las especies más increíbles del universo. Ocupan aproximadamente el 20% de la población total del universo. Tienen 2 asientos en el Consejo de 10 miembros y son una civilización de nivel 3, el nivel más alto del universo. Los humanos se han propagado en cantidades tan grandes porque son una de las pocas especies que pueden cruzarse con otras, lo que lleva a un aumento significativo de su población. Sin embargo, los humanos no están unidos como un todo y tienen planetas que van desde el nivel 3 hasta uno inferior al nivel 1, bajo su propio control. Vale la pena señalar que esta fragmentación no se debe a una falta de deseo de estatus de nivel 3 entre la humanidad, sino más bien a la política y las limitaciones de recursos. Su alta población también es resultado de su corto tiempo de reproducción en comparación con otras especies. Además, con los avances en la tecnología, la esperanza de vida humana varía de 500 a 8000 unidades de tiempo dependiendo del poder y la riqueza de cada uno. Los humanos no deben ser subestimados, y con su larga historia de avances y tecnología, han surgido como una especie formidable en el universo, explicó Apis, dándole a Arik una visión general completa de la humanidad. Arik se sorprendió al escuchar la conferencia sobre los humanos mientras configuraba el otro comunicador. Quitó el comunicador Apis y lo dejó en el soporte, luego se puso el otro comunicador. Apis, desconéctate. Volveré enseguida. No me llames ni me molestes, le ordenó Arik. Como quieras, respondió Apis antes de apagarse. Después de comprobar todo, Arik respiró profundamente e intentó usar su habilidad nuevamente. En un instante, se encontró nuevamente en su habitación. Inmediatamente miró el reloj de pared y se sintió aliviado al ver que solo habían pasado 3 horas. Sintiendo una sensación de alivio, Arik contempló la fría noche sin luna, procesando todo lo que había experimentado. Sabía que su vida cambiaría para siempre, a diferencia de la última vez, cuando carecía de ambición. Ahora, con un propósito claro, estaba decidido a triunfar. Como todavía eran las 3 de la mañana afuera, sabía que tenía algo de tiempo antes de que sus padres se despertaran. Ecorisia. Joven señor, ¿por qué estaba usted tan interesado en ese hombre? ¿Y por qué lo ayudó? Preguntó Diorin mientras viajaban en el coche. Necesitamos ayudar a los necesitados, y de todos modos solo me costó 10 créditos, respondió Comín. Pero intuyo que tienes otros motivos, insistió Diorin. Es solo una pequeña inversión.
Tal vez me llame, tal vez no, respondió Comín con indiferencia. Joven señor, es exactamente por eso que su padre duda de su capacidad para competir con el otro heredero de la compañía, señaló Diorín. Diorín, ya te lo he dicho antes. No me interesa dirigir una compañía de seguros. Incluso si fracaso, tendré suficiente para comer y beber, y ella podrá hacerse cargo de la pequeña empresa. De todos modos, no puede tocarme, afirmó Comín con confianza. Diorín se limitó a suspiró al ver la ambición inexistente en los ojos de este joven. Comín era uno de los príncipes de Bajim y, de hecho, podía sentarse en el trono de Bajim si era lo suficientemente valiente y ambicioso. La civilización se basaba en la monarquía y, aunque no era hijo del actual rey de Bajim, era de la misma sangre que el rey. Pero, lamentablemente, este hombre no estaba destinado a ser rey ni siquiera a ser el jefe de una empresa dirigida por la monarquía. Capítulo 10. Arik estaba de nuevo en su habitación del hotel. Mientras estaba en su casa, en su mundo, había encendido su comunicador secreto y había buscado cualquier señal que pudiera provenir de la Vía Láctea. Pero no había ninguna, y eso le supuso un gran alivio. Era un acto de fe el que Arik tenía que dar. Ahora que sabía que la Tierra estaba desconectada del universo por alguna razón, podía avanzar hacia el plan que había estado formulando. Después de regresar al hotel, abrió el comunicador sin IA. Comenzó a desplazarse y, con una búsqueda manual, comenzó a recopilar información. Buscó la Vía Láctea. Respuesta: ninguna. Buscó la Tierra. Respuesta: ninguna. Buscó actores y actrices famosos a lo largo de cientos de años. Por alguna razón, Arik pensó que había viajado al futuro y que el mundo anterior que había visto estaba en el pasado. Fue un pensamiento fugaz, pero de todos modos quería asegurarse. Respuesta: ninguna. Esto dejó un poco perplejo a Arik, pero pensándolo bien, era bueno. No tenía que preocuparse por el efecto mariposa ni por afectar la trayectoria de la Tierra. Luego miró la biblioteca y buscó información pública. Cuanto más buscaba, más sorprendido estaba. El conocimiento sobre cómo construir reactores de fusión y fisión nuclear estaba disponible para el público. Esto fue un shock porque el conocimiento era suficiente para destruir civilizaciones, pero luego entendió por qué el conocimiento era público y la gente seguía sin molestarse en bombardear a otros. El primer problema fue la disponibilidad de materiales para construir uno. El agua puede usarse como fuente para construir un reactor nuclear, pero el agua no es la única fuente. Se necesitaría tritio, que solo estaba disponible después de irradiar litio. El litio, incluso en esta era interestelar, era un material valioso y cada civilización vigilaba de cerca algunos minerales como el litio, el oro y otros porque eran importantes. Otra razón era que la seguridad en las civilizaciones y los planetas tenían mejores medidas de seguridad y salvaguardas. Por supuesto, Arik no era estúpido al pensar que todo estaba en paz en el universo y, sin duda, había planetas que estaban inundados de problemas e incluso de radiación. Incluso encontró algunos artículos que decían que había planetas que habían sido destruidos por bombas de fusión nuclear. Luego estaban las bombas de fisión nuclear, y eran más difíciles de construir y de conseguir materiales para ellas. El lado positivo de las bombas de fusión nuclear era que no había lluvia radiactiva y un planeta seguiría prosperando si no se utilizaban muchas bombas. Pero lo más importante aquí era que había suficiente conocimiento en esta biblioteca digital para construir reactores de fusión nuclear en su casa con la financiación adecuada. Pero, por supuesto, no era tan estúpido como para intentarlo. De hecho, hasta que fuera lo suficientemente poderoso, no tomaría ninguna medida drástica en su propio mundo. Requirió de una meticulosa planificación y reflexión. Descargó toneladas de conocimientos, desde agricultura hasta tecnología, en su comunicador. Después de ordenarlos todos, regresó a su casa. Quería salir y explorar más, pero ya eran las 4 de la mañana y tenía demasiado sueño para continuar. Había sido una noche llena de acontecimientos y su cerebro necesitaba descansar. Cuando Arik volvió a abrir los ojos, eran las 10 de la mañana. Afortunadamente, eran las vacaciones de verano y su madre no lo despertó temprano, de lo contrario habría tenido un día somnoliento. Después de despertarse, revisó su muñeca y volvió a encontrar el comunicador. Lo que haya sucedido la noche anterior fue real. Después de refrescarse, fue a desayunar. Al ver a su madre trabajando, se le dolió un poco el corazón. Mamá, deberías descansar cuando puedas. ¿Sí? ¿Quién cuidará de tu padre, de ti y de esta casa si dejo de hacerlo?
Ni siquiera sabes cocinar, dijo su madre. Sé cocinar, respondió Arik, sabiendo que podía hacerlo. Quizá no fuera tan bueno como el de su madre, pero podía hacerlo. ¿Y destrozar cosas en la cocina en el proceso? No hace falta. Simplemente desayuna. Su madre desestimó la sugerencia, sin darse cuenta de que su hijo estaba triste cuando le había pedido que dejara de trabajar y descansara. Arik quería protestar, pero no encontraba las palabras. Para salvarla, necesitaría la misma tecnología médica a la que él había estado expuesto y también alargar su vida, como había leído en Internet. Después del desayuno, dijo: Mamá, me voy a casa de Nana por unos días. ¿En casa de Nana? ¿Por qué? ¿No tienes tarea que terminar? Preguntó su madre. Lo terminaré allí. Hace demasiado calor aquí, dijo Arik. Su madre pensó un momento antes de permitirle hacerlo. Eran las vacaciones de verano y sus padres estarían felices de ver a su nieto durante unos días mientras ella y su esposo podían tener algo de tiempo para ellos mismos. Puedes irte, pero no los molestes demasiado. Ayúdalos con sus tareas, le indicó su madre. Arik asintió y procedió a empacar sus pertenencias. Después de asegurarse de que tenía todo, se fue a casa de su abuela. Sus abuelos vivían lejos de la ciudad, por lo que necesitaba tomar un autobús de transporte estatal para llegar allí. Arik tuvo que esperar una hora para que el autobús partiera y otra hora más para llegar a su destino. Durante el viaje, Arik se llenó de nostalgia porque no había tomado un autobús para ir a casa de sus abuelos en años. Sus abuelos de su vida anterior habían fallecido después de 3 años y a veces los extrañaba. Ahora que tenía otra oportunidad, también intentaría ayudarlos si podía. Después de un largo y tedioso viaje, llegó a casa de sus abuelos después de tantos años. Fin del capítulo 10.